Que me acompañéis a la epístola del apóstol Pablo a los romanos y comenzamos un nuevo capítulo 4, donde en esta mañana vamos a considerar la primera sección de este capítulo, por tanto los 12 primeros versículos. Vamos a dividir este capítulo 4 en dos secciones, tan solo el versículo 1 al 12, vamos a considerar en esta mañana desde el versículo 13 al 25 en la próxima exposición. Vamos a dar lectura, por tanto, de estos 12 primeros versículos del capítulo 4. Dice así el apóstol Pablo, Romanos capítulo 4, versículo 1, ¿qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Hasta aquí la palabra del Señor y que Él la bendiga en esta mañana. Bueno, es tremendamente importante a la hora de considerar el capítulo 4 de esta epístola que no perdamos de vista esas tres preguntas que Pablo había lanzado al final del capítulo 3. Recordad que estuvimos considerando los versículos 27 al 31. Pablo lanzaba al final del capítulo 3 tres preguntas que nos ayudaban a considerar que la justificación por la fe excluye toda jactancia. Así que, como recordamos, el apóstol comenzaba preguntando en nuestro pasaje anterior. Como digo, capítulo 3, versículos 27 al 31, tiene una tremenda relación con lo que Pablo va a decir en todo el capítulo 4. En primer lugar, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Y el apóstol respondía, no, sino por la ley de la fe. Sino por la ley de la fe. Versículo 27. Y ahora Pablo lo que va a hacer en el capítulo 4 es ampliar su respuesta y ayudarnos a entender mejor teológicamente que esta justificación por la fe no es nueva. Que la justificación siempre ha sido por fe en Jesucristo y por eso resulta que las obras personales no son el factor determinante en este asunto de la salvación. De hecho, se descartan contundentemente. Y el apóstol lo va a hacer a través de varios ejemplos de carne y hueso. Y los hemos leído, como son Abraham y David. Por lo que desde el versículo 1 al 8 de este capítulo 4, Pablo extiende su aclaración acerca de las obras en la justificación, enfatizando de nuevo una justificación sin obras. En segundo lugar, la segunda pregunta que considerábamos en el pasaje anterior, el versículo 29 del capítulo 3. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y respondía Pablo, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué hace ahora Pablo en el capítulo 4? Extiende de nuevo. Versículos 9 al 12. Amplía su respuesta volviendo a la señal del pacto, a la circuncisión y a la relevancia de ella con respecto a la justificación, demostrando que Abraham no fue justificado por la circuncisión, y eso es algo glorioso, porque abre un panorama, una justificación para todo aquel que cree.
Y finalmente, la última pregunta que consideramos en la exposición anterior, versículo 30 del capítulo 3, luego por la fe invalidamos la ley, y Pablo respondía, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Y qué hace Pablo de nuevo? En el capítulo 4 de Romanos, que esta parte sí consideraremos en la exposición siguiente a esta, versículos 13 hasta el final, extiende de nuevo su respuesta y nos presenta, nos muestra la perfecta armonía que hay entre la ley y la fe a través del lenguaje del pacto, es decir, refiriéndose de nuevo a Abraham y a la promesa realizada por Dios al patriarca, concluyendo así que Abraham no fue justificado por la ley, sino por la fe. Y esta es la estructura que debemos de tener, como digo, muy conexionada con lo que acabamos de considerar en el capítulo 3, como veis. Es una epístola, es una carta que tiene linealidad. Nosotros lo tenemos dividido en capítulos, pero esto era una epístola. Entonces no debemos de olvidar todo el bagaje doctrinal que Pablo nos lleva exponiendo en los capítulos anteriores. Por tanto, esta mañana vamos a estar considerando en los 12 primeros versículos de este capítulo 4 esa respuesta más extensa que Pablo da a las dos primeras preguntas que lanzaba en el anterior capítulo, ilustrando en el Nuevo Testamento cómo la justicia de Dios ha actuado para aquel que cree y lo va a hacer a través del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo dice, tengo la mejor ilustración. Tengo todo el Antiguo Testamento, tengo ejemplos de carne y hueso, David y Abraham. Pablo quiere que los cristianos judíos comprendan que su evangelio de la justificación por la fe no es algo nuevo, no es una novedad, ya que fue proclamado de antemano en el Antiguo Testamento, pero a la vez quiere que los cristianos gentiles aprecien esa rica herencia espiritual en la que han ingresado por la fe en Jesús, en continuidad con ese pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Es por eso que el título de nuestro mensaje en el día de hoy es La justicia de Dios ilustrada por el Antiguo Testamento. Este será nuestro título, de hecho, en las dos partes en las que vamos a dividir el capítulo 4, por lo que podéis añadir entre paréntesis para los que toméis nota, primera parte, porque vamos a mantener ese mismo título para la segunda parte. Así que nuestra estructura en el día de hoy es sumamente clara. En primer lugar, Pablo va a comenzar presentándonos el caso de Abraham para ilustrar que la justificación no es por obras, versículos 1 al 5. En segundo lugar, el apóstol nos va a presentar el ejemplo de David, versículos 6 al 8, para reforzar aún más esa linealidad testamentaria del actuar de la justicia de Dios. Es decir, esta justicia no es nueva, como decíamos, y desde el panorama veterotestamentario, el Antiguo Testamento, hasta el panorama neotestamentario, Nuevo Testamento, ha actuado de manera similar para diferentes personas. Por eso el apóstol Pablo va a hacer uso de dos personalidades muy importantes en el Antiguo Testamento. Y finalmente, versículos 9 al 12, el apóstol va a enfatizar de nuevo a esos judíos que creen erróneamente en la circuncisión como obra justificatoria, que Abraham fue justificado por fe antes de que fuera circuncidado, y por tanto la señal del pacto no es determinante, pero sí lo es nuestro acercamiento a este Dios del pacto, solo por gracia, solo por medio de la justicia que es por la fe, de tal manera que esta no es solo para los judíos, es también para los gentiles. Vamos a comenzar examinando los versículos 1 al 5 y por tanto, como decíamos, ese caso de Abraham para ilustrar que la justificación no es por obras. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Dice el apóstol Pablo en estos 5 primeros versículos, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bueno, en toda esta sección de la carta, Pablo va a seguir lidiando, como no puede ser de otra manera, con ese judío, que como recordábamos, pensaba que tenía todos sus problemas resueltos con respecto a la justicia de Dios por el mero hecho de ser judío. Y nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos la nación escogida, nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos la circuncisión, Dios no puede condenarnos.
Y ahora Pablo se propone darle un nuevo golpe maestro a esa forma de pensar al ilustrar su enseñanza sobre la justificación. Y esto tuvo que dolerle al judío, usando precisamente el ejemplo de Abraham. ¿Y por qué precisamente el ejemplo de Abraham? Bueno, la figura de Abraham era reverenciada por ser el padre de la nación de Israel. Pero no solamente por esto, sino por ser también el modelo por excelencia de un hombre justo. Abraham fue el padre humano del primer pacto de Dios con su pueblo escogido. Por lo tanto, él fue, según la carne, el estándar humano de un judío genuino y de un hombre que es justo delante de Dios. Fíjate en lo que el mismo profeta Isaías refiere de Abraham en el capítulo 51, versículos 1 y 2, en el libro del profeta Isaías. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Toda la raza hebrea provino de sus lomos. Y lo que era cierto acerca de su relación con Dios, también debe de aplicarse como un hecho cierto a todos sus descendientes. De hecho, la expresión que utiliza el apóstol en el versículo 1, según la carne, se refiere, obviamente, primeramente que todo al linaje físico. Pero en este contexto también indica el esfuerzo humano con respecto a la justificación. Y Pablo tiene que desmentir esa interpretación tan incorrecta que están haciendo los judíos de textos como el que acabamos de considerar, ¿no? Fíjate hasta qué punto se aferraban estos judíos a la creencia de que Abraham fue justificado por las obras, que algunos de los escritos judíos y rabinos en los días de Pablo llegaban a exaltar a Abraham hasta el punto de considerarlo el hombre perfecto ante Dios. El libro de los jubileos, también denominado Leptogénesis, un texto religioso de origen hebreo escrito en torno al año 100 a.C., menciona, y fíjate, que Abraham fue perfecto en todas sus obras con el Señor y agradable en justicia todos los días de su vida. Otro rabino judío contemporáneo a este llega a decir que Abraham nunca pecó contra Dios. Ben Sirá, también conocido como Sirácides, un escriba judío helenístico, autor del libro de Sirácida, o el que se reconoce como eclesiástico, llegó a decir que nadie fue hallado como Abraham en gloria. Si había un hombre justo sobre la tierra en la mente de los judíos, ese era Abraham. Y yo lo que pasa es que, llegados a este punto, yo paraba mi mente y decía, bueno, estos judíos han escogido los textos que han querido acerca de Abraham para su propio beneficio justificatorio, porque ahí tenemos Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 20, en el que ese fabuloso Abraham tiene la fabulosa idea de que Sara se haga pasar por su hermana. ¿Qué haces con esos textos? Y además después justamente del llamado de Abraham, a partir del versículo 10 del capítulo 12, hay un gran hambre en toda la tierra y Abraham con su familia descienden a Egipto. Sara tendría unos 65 años aproximadamente, pero era una mujer muy bella. Y Abraham empieza a darle un poco el tembleque, permitidme utilizar esta expresión. Como vean a Sara y lo guapa que es, yo tengo un problema. Sara, hazte pasar por mi hermana porque no es una mentira, es una media verdad. Sara es la hermanastra de Abraham. Bueno, ahí está el hombre de medias verdades que era Abraham, ¿no? Y efectivamente, no solamente en una ocasión, sino en dos ocasiones le pide eso a Abraham a Sara, en Génesis capítulo 12 y en Génesis capítulo 20, de tal manera que la casa de Faraón y Faraón, cuando pasan por Egipto, estos ven a Sara, toman a Sara como esposa, Jehová hiere a la casa de Faraón, de tal manera que Faraón se da cuenta de que algo está pasando raro, esa no es la hermana de Abraham, esa es la mujer. Lo mismo pasa con Abimelech en Gerar, en Génesis capítulo 20. Bueno,
como que fue justo todos los días de su vida. Yo no quiero desprestigiar la figura de Abraham, ¿no? Pero parece que estos judíos seleccionaban las escrituras como ellos querían, ¿no? De ahí la pregunta con la que Pablo abre el capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham? O dicho de otra manera, en el caso de nuestro antepasado Abraham, ¿acaso fue justificado por las obras, como enseñan algunos rabinos? Esto es lo que quiere desmentir el apóstol Pablo, ¿no? Por supuesto que no, claro que no, dice Pablo. Versículo 2, y Pablo conocía muy bien las escrituras. Y al menos señala dos razones para oponerse a este pensamiento. En primer lugar, porque en tal caso Abraham tendría de qué jactarse, tendría de qué gloriarse. Pero el mismo Dios nos dice en su palabra que Abraham, delante de su presencia, no tenía de nada de qué jactarse porque él no fue justificado por las obras. Si se pudiera gloriar, tendría que ser fuera del ámbito espiritual de la fe, porque la fe excluye toda jactancia. Eso es lo que Pablo ha aclarado, de hecho, en el pasaje anterior. Si deseas gloriarte, no va a ser delante de Dios. Es por eso que Pablo enfatiza al final del versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero hay una segunda razón más contundente aún del apóstol para oponerse a este pensamiento de que Abraham fue justificado por obras. Y ese argumento es muy poderoso. Lo tenemos en nuestras manos. Es la Escritura. Pablo dice, mira, Abraham fue justificado por la fe porque ¿qué dice la Escritura? No qué dicen los rabinos, no. Olvídate de los rabinos. ¿Qué dice Dios? Y me encanta como Pablo lo expresa en el versículo 3. No es quién decían los rabinos que era Abraham en los escritos del siglo I. No estamos hablando de la errante y falible escritura del hombre. Estamos hablando de la inerrante e infalible palabra de Dios. Este libro es la palabra viva del Dios vivo y todavía habla hoy. De hecho, Pablo podría haber preguntado por qué se escribió o qué se refirió de Abraham haciendo uso de un tiempo perfecto en el coiné, pero Pablo no está hablando tan solo de una voz que fue en el pasado, no está hablando de lo que un erudito apuntó referente a la justicia de Dios para Abraham. Al preguntar qué dice, el verbo que emplea ahí el apóstol Pablo está en presente, activo, indicativo. ¿Qué dice hoy? Claro. El apóstol indica que a través de las Sagradas Escrituras hoy puede oírse la voz viviente de Dios y ningún documento histórico puede competir con eso. Ninguno, porque es la Escritura inspirada por Dios. Un versículo que conocemos de memoria, como dice Pablo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 16. Toda la Escritura es insuflada, theopneustos. Cada palabra de la Biblia sale de la boca de Dios. Eso es lo que literalmente quiere decir el término, ¿no? En el original. Y entonces hacemos la pregunta a Pablo. Bueno, Pablo, ¿qué dice la Escritura, que es la misma voz de Dios insuflada a los distintos autores bíblicos por medio del Espíritu Santo acerca de este Abraham? Y contesta el apóstol Pablo, segunda parte del versículo 3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y Pablo está mencionando Génesis capítulo 15, versículo 6, en el que él va a basar toda su argumentación a lo largo de este capítulo 4. ¿Y qué dice? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, hablando de Abraham. Bueno, esta palabra contada, ya en otras ocasiones yo creo que he reflexionado sobre ella, incluso otros hermanos, que emplea Pablo mencionando aquí Génesis capítulo 15, logizomai en el griego, es tremendamente importante para entender cómo fue justificado Abraham y cómo somos justificados tú y yo. Así que es tremendamente importante. Y es que este término nos desvela la justicia imputada por Dios al creyente. La justicia de Jesús acreditada, como va a decir un poquito más adelante el apóstol Pablo, al pecador que cree que le permite ser justificado. Lo que teológicamente conocemos como la doble imputación. ¿Cómo que la doble imputación? Bueno, esto se refiere a la imputación del pecado de los creyentes a Cristo y la imputación de la justicia de Cristo a los creyentes. Y es que la única manera de que Dios aceptara a Abraham y a viles pecadores como tú y como yo en su presencia
era proveyéndonos de la justicia que Dios demanda. No es tu justicia, no es lo que tú puedas lograr a través de tus obras de justicia. No, es la justicia que su justicia exige. Y solo hay uno que puede proveernos de esa justicia, y es Dios mismo a través de su inigualable Hijo, Cristo. En la cruz del Calvario todos nuestros pecados le fueron imputados a Cristo, de manera que Él pagó por ellos como si Él mismo los hubiera cometido, y al mismo tiempo la justicia perfecta de Cristo nos fue imputada o puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Y Abraham fue justificado, fue salvo a crédito como todos los fieles del Antiguo Testamento, porque en aquella cruz Cristo estaba pagando por los pecados de los que conforman su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Y lo mencionaba Miguel en esa mañana, de tal manera que estos fueran justificados solo por gracia, solo por medio de la fe. Y es que esto es algo glorioso, hermano. Bueno, Abraham creyó que Dios era capaz de hacer lo que él no podía hacer por sí mismo. Y por medio de esa fe, él recibió como un regalo de parte de Dios una justicia que no era suya. Él fue justificado por la fe. Y es ahora cuando Pablo, de una manera tremendamente sencilla, expresa la naturaleza de esta justicia que es por la fe. Pablo nos dice, mira, hay dos maneras en las cuales nosotros podemos obtener cosas. Una es ganándotela por tu propio esfuerzo, y otra es que te la den como un regalo. La primera es una obra, la otra es gracia. No puede ser que tú recibas algo por obra y por gracia al mismo tiempo. La obra y la gracia, el mérito y el regalo son mutuamente excluyentes. De ahí la comparación de Pablo en los versículos 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y ya hacíamos un poco de reflexión sobre este pasaje en la exposición anterior. Yo trabajo durante todo el mes para recibir mi ansiada nómina. Yo he sudado esa nómina, me la he ganado. La empresa me debe lo que yo he trabajado para su beneficio, pero ahora yo quiero el mío, Yo ahora quiero mi beneficio. Eso no es un regalo. La empresa te debe lo que tú has trabajado. Pero recordad, hermanos, que en la exposición anterior decíamos que la justificación no funciona así. La salvación no es por obras, es por fe. Dios no te debe nada, pero tú le debes todo. Tú tienes tu cuenta en números rojos. Por causa de tu pecado, la ira de Dios está bien establecida sobre tu cabeza. Y te aseguro que ninguna moneda terrenal va a quitar ni un céntimo a esa cuenta en números rojos. Porque solamente hay una moneda que puede solventar, como dice Pablo en Colosenses, que puede anular el acta de decretos que nos era contraria. Y esa es la sangre preciosa de nuestro amado y glorioso Redentor. Solo. Y ahora solo por fe, y esto es lo más glorioso, Dios imputa la justicia perfecta de su inigualable Hijo a la cuenta del pecador creyente. Y dice, eres solvente. Ahora sí, ahora sí. Esa es la única manera de pagar esa deuda. No lo intentes de otra manera. Amigo que nos escuchas en esta mañana, solo se puede pagar esa deuda así. No es tu justicia, la salvación es de Dios de principio a fin. Es la justicia de Dios por medio de la fe, por medio de la justicia imputada de Cristo, puesta a cuenta del pecador creyente solo por fe. No puede ser la una y la otra, no es obra más gracia, es solo por gracia. No puede ser trabajo y gracia al mismo tiempo. Y es que si Dios justifica al impío, es evidente que no puede ser por nada bueno que ellos hayan hecho, porque fueron justificados cuando eran impíos, ¿no? Bueno, vamos a pisar un poco el freno, porque sé que quizá teológicamente puede ser una carga un poquito más grande en este texto, así que vamos a hacer uso de una ilustración. Últimamente me valgo de bastantes ilustraciones, creo que pueden ser positivas también para asentar lo que acabamos de decir. Y hace
cierto tiempo, unos meses, me topaba con una preciosa ilustración de nuestro querido hermano R.C. Sproul. Él ya está disfrutando de la presencia de nuestro Redentor, que creo que puede ayudarnos aún más aquí. De hecho, este hermano es tan sensible con este tema de la justificación que adaptó esta ilustración para que llegara hasta los niños más pequeños. Y hizo un cuentecito. Y después, si queréis, a los que os interese, os puedo decir el título, ¿no? Sproul, en esta ilustración, se basa en el texto de Zacarías, capítulo 3, versículos 1 al 7, un texto que os animo a que leáis, cuando el profeta, en una de sus 9 visiones, en este libro, contempla al sumo sacerdote Josué, delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su diestra, acusándolo, como no podía ser de otra manera. Y Josué, que estaba delante del ángel, vestido de ropas viles, es desnudado, se le quitan esas ropas y es revestido de nuevas ropas para ahora servir completamente a Dios, porque no había otra manera de servirle si no fuera porque el mismo Dios había provisto de lo necesario para que le sirviera. Sproul ilustra este tremendo texto a través de la historia de un joven que se convierte en sacerdote y es enviado por el obispo de su región a predicar su primer sermón ante el rey y su corte. Para ello es equipado con una túnica azul, con una capucha blanca y un cordón blanco atado alrededor de su cintura. Pero en su camino hacia el palacio del rey se cae de su caballo, dejando su ropa fangosa sin remedio. Jonatán, que así es como se llama este sacerdote protagonista, llega por fin a la ciudad del rey, pero completamente cubierto de barro, sucio de la cabeza a los pies. El tiempo apremia, él tiene que dar su discurso ante el rey y las campanas resuenan indicando la hora en la que la casa real se reunía para escuchar el discurso, el sermón de Jonatán. Él llega al palacio, camina muy despacio hacia el atril, abre su Biblia y la gente se queda sorprendida de la apariencia de este. Empiezan a susurrar. Bueno, ¿cómo se ha atrevido a venir así? Incluso el rey está sorprendido de la suciedad de este, pero como este rey es un gobernante bueno y misericordioso, puede darse cuenta de que Jonatán está avergonzado por su apariencia. En ese mismo instante aparece el antagonista de esta historia, que Sproul llama muy enfáticamente Malus. Ya os podéis imaginar quién es Malus. El cual se levanta y replica con fuerza señalando a Jonatán: ¡alto! Ese sacerdote no puede pronunciar ni tan solo una palabra ante el rey vestido de manera tan horrenda. Porque este odia a todos los sacerdotes, incluso aún a los de vestiduras limpias, y provoca que todo el público se una a su protesta contra Jonatán, de tal manera que el rey tiene que tomar parte y pedir silencio en la sala. Entonces este rey compasivo le pide explicaciones a Jonatán. Bueno, ¿por qué has venido así vestido? ¿Qué te ha pasado? Jonatán le explicó lo ocurrido en el camino, pero obviamente el rey no podía permitir que este sacerdote predicara con esos ropajes. Así que le mandó a Jonatán que los limpiara y volviera de nuevo a dar su discurso. Así que, ¿qué os imagináis que hizo Jonatán? Salió corriendo a su hogar, volvió lo antes posible, se quitó sus ropajes y ¿sabes qué ocurrió? Que por mucho que él limpiara aquello con agua, con jabón, con todo tipo de combinaciones para sacar las manchas, estaban tan adheridas que nada podía hacer para limpiar sus vestiduras. Mientras más lo intentaba, peor se veía. Las llevó a una tintorería del pueblo y con todo tipo de productos se intentó limpiar, pero el tintorero le dijo: mira, lo mejor que puedes hacer es conseguir unas nuevas, están tan sucias que es imposible limpiarlas. Pero no puedo conseguir unas nuevas, contestó Jonatán. Esas ropas las probé una sola vez el obispo de la región. Y el tintorero, lamentándose de nuevo, le volvió a remitir que nada se podía hacer. Bueno, dice Jonatán, voy a ir al obispo a intentar convencerle de que me provea de unas nuevas. Pero cuando llegó ante el obispo y le refirió todo lo ocurrido, nada podía hacerse para obtener unos nuevos ropajes. El obispo, triste, le dijo a Jonatán que la ley era clara. Nada podía hacerse para obtener unas nuevas ropas.
Bueno, añadió el obispo, hay un preciado príncipe que quizás pueda ayudarte. Debes de ir a hablar con él. Jonatán siguió las indicaciones del obispo para llegar a este príncipe lo más rápido posible y llegó al palacio donde vivía. Cuando Jonatán vio al príncipe se quedó maravillado. Él estaba vestido con una gran túnica púrpura que tenía joyas preciosas, tenía puesto un cinto de oro puro alrededor de su cintura y su cara parecía brillar como el sol. El príncipe quería saber por qué estaba Jonatán ante él y Jonatán le explicó al gran príncipe, él deseaba predicar un sermón a toda la casa del rey, pero sus ropajes estaban destrozados, me había caído en el camino, están sucios y yo no puedo comparecer así de nuevo ante el rey. No hay manera de que me provean de unos ropajes nuevos. Nadie ha sido capaz de limpiar mis ropas. El príncipe escuchó a Jonatán y deseó ayudarle. Así que Jonatán estaba pletórico. Entonces, me vas a proveer de unas ropas nuevas, ¿no? Y el gran príncipe, con una sonrisa en su rostro, le indicó entonces que sin temor volviera de nuevo al palacio del rey con los mismos ropajes, porque el gran príncipe se iba a ocupar de ello. Ya os podéis imaginar la cara de Jonatán, él estaba anonadado. ¿Cómo puede ser que quieras que me presente de nuevo así ante el rey? Malus va a estar allí, va a replicar de nuevo y el rey va a condenar mi actuación. Bueno, Jonatán, contestó el príncipe, lo que tú no sabes, pero yo ahora te digo, es que yo conozco muy bien a Malus y además el rey es mi padre. No te preocupes, no temas. Yo siempre cumplo lo que prometo. Preséntate allí. Yo me voy a encargar. Yo estaré allí e intercederé por ti. Llegó el día indicado. Allí estaba Jonatán de nuevo en la ciudad del rey, temblando con sus ropajes sucios. Pero recordó la promesa del gran príncipe y confió en él. El sacerdote llegó de nuevo ante el rey a la hora decretada y de nuevo se expuso ante todo su séquito. ¿Y quién estaba allí? Malus, que señaló con su dedo a Jonatán, o sea, que de nuevo te atreves a venir así vestido con esas pordioseras ropas. Y entonces una voz irrumpió en el salón. Allí estaba el gran príncipe, vestido de manera humilde y con un regalo en sus manos, sus preciados ropajes. ¿Y sabes lo que hace? Le pide a Jonatán que se desvista de sus ropajes sucios y ahora se vista con los preciosos ropajes del príncipe. Y a la vez ese príncipe, que había llegado vestido de manera muy humilde, encima se carga con los ropajes sucios de Jonatán. Y es ahora, cuando Jonatán está vestido con los ropajes gloriosos, cuando el príncipe le indica al rey: Padre, este es uno de los míos, puede estar delante de ti. Y el rey está pletórico, está contento porque, sabes, mientras Jonatán esté vestido con los ropajes de su hijo, del príncipe, el rey está totalmente satisfecho. Bueno, pero Jonatán, con lágrimas en sus ojos, deseaba hacerse merecedor de lo que había recibido. Pero el príncipe le aclara: mira, no, Jonatán, no podrás ser nunca lo suficientemente bueno como para merecer esas ropas. Pero ¿sabes lo que sí puedes hacer? Vivir toda tu vida confiando en la bondad de este gran príncipe, mientras vista mis ropas, y así estés capacitado para obedecer al rey, para obedecer a mi padre en todo. ¿Lo ves? Ahí está la doble imputación. Es increíble cómo Sproul llega a sintetizar algo que puede ser doctrinalmente difícil de comprender para que un niño pequeño lo comprenda. A veces somos muy orgullosos, y un servidor el primero, para admitir lo que hemos tenido que dejar atrás, pero solo ha sido porque Dios ha abierto nuestra mente y nuestro corazón para ello, y entonces aferrarnos a esas promesas, a esa justicia que es imputada por Dios, la justicia imputada de Cristo a la cuenta del creyente solo por fe, y no hay jactancia alguna en eso, y a veces somos orgullosos para comprender esto, hermanos. Ahí está la correcta interpretación de la gloriosa doctrina de la justificación. No es una obra meritoria, es una transferencia de confianza. Nosotros vamos a Dios sin nada que ofrecer,
para aceptar humildemente el regalo que Él nos ofrece por medio de su Hijo, simplemente porque Él lo prometió. Al que confía de esa manera, Dios acredita en su cuenta la justicia perfecta de su Hijo, una justicia que anula cualquier acusación del maligno, porque ¿qué puede decir Satanás, hermano, de aquel que esté revestido de la justicia del perfecto Hijo de Dios? Solo por gracia, solo por medio de la fe, dejando a un lado nuestro orgullo, porque el Rey ha provisto de todo lo necesario para que vivas por y para Él, solo depositando tu confianza en ese gran príncipe que cargó con tu pecado y te revistió de su justicia para que ahora seas un sacerdote para Dios, que desea amarle, obedecerle y vivir por Él para siempre. Para siempre. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. No os preocupéis que estos 2 puntos son tremendamente más breves que el primero, en el que el apóstol nos va a presentar el ejemplo de David para reforzar aún más la linealidad testamentaria del actuar de la justicia de Dios. Recordad que esta justicia no es nueva y Pablo quiere referenciar eso, ¿no? Y nos presenta el ejemplo del rey David, el más grande de los reyes de Israel, versículos 6 al 8. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bueno, qué bendición la que expresa aquí Pablo mencionando a David, ¿no? Dios acredita justicia sin obras. Y Pablo emplea de nuevo en el versículo 6 el mismo vocablo que en el versículo 5, cuando refiere ese término de atribuir, el mismo que ha utilizado cuando ha hablado de imputar, de su fe les contada por justicia, logizomai, de nuevo. Y para probar su punto, Pablo cita el Salmo 32. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué pasaba en el contexto histórico del Salmo 32? Si recordamos, David escribió este salmo después de haber pecado horriblemente contra Urías Eteo. Adulteró con su esposa y fue tan frívolo que envió la sentencia de muerte de Urías en su propia mano a Joab, el general de los ejércitos de Israel. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que David le dio a Urías la sentencia de la muerte de él mismo, de Urías Eteo. Urías se la entregó a Joab. Cuando Joab abrió aquello, estaba atónito, no se lo podía creer. Bueno, pero si me has entregado tu propia sentencia de muerte, Urías, vas a estar en primera línea de guerra. Y David se limpia las manos. Y es tan frívolo que se la da al propio Urías. Pero bueno, David pecó gravemente contra Dios. Adulterio y homicidio. 2 muertes tendría que haber sufrido David por cada uno de esos pecados. Adulterio y homicidio en base a la ley levítica. Y encima con frivolidad, con premeditación, lo que hoy para nosotros sería un terrible asesino. Ese era David. Pero David fue confrontado con su pecado a través del profeta Natán. Y entonces escribió este salmo posiblemente junto con el Salmo 51. En el Salmo 32, por un lado, está el registro de la confesión de David, del perdón recibido y de la bendición de su completa restauración. Y en el Salmo 51 está esa oración de arrepentimiento y purificación en la que David llega a prometer en los versículos 12 y 13 que si Dios le perdonaba su pecado, Él les enseñaría a los transgresores los caminos de Dios para que se conviertan a Él. ¿Sabes lo que hace en el Salmo 32? Justamente eso. Él ya había experimentado el perdón de Dios y en el Salmo 32 lo refleja de una manera gloriosa, ¿no? Bienaventurado, versículos 1 y 2 de este Salmo, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué merecía David por su pecado? La ira de Dios. De hecho, sigue diciendo el salmista en el capítulo 32, versículos 3 al 4, muy consciente de eso. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
se volvió mi verdor en sequedades de verano. De hecho, ese vocablo hebreo agravó es tremendamente enfático. Dicen los eruditos Keili de Litz que así gritaba David a lo largo de todo el día, porque la mano castigadora de Dios, su mano derecha, pesaba duramente sobre el día y la noche. El sentimiento de la ira de Dios no le dejaba descansar. David no podía dormir. ¿Y qué hizo Dios con David finalmente? Versículos 5 al 6. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pregunta: ¿fue porque David trató de hacer alguna buena obra que compensara el pecado que había cometido? Desgraciadamente, a veces, un servidor el primero, pensamos que incluso como creyentes podemos hacer eso, ¿no? Pido perdón al Señor, no me siento perdonado, entonces voy a ir a predicar el Evangelio de Dios, a hacer buenas obras, pero con una motivación totalmente errónea, por tanto ya no son tan buenas. A ver si me siento un poco perdonado, ¿no? No. David no hizo ninguna buena obra que tratara de compensar el pecado horrible que había cometido. Pero el Señor no le tomó en cuenta su pecado, sino que le atribuyó a David una justicia sin obras. En lugar de acreditar en contra de nosotros nuestros pecados, Dios los perdona y los cubre. Es de esa bendición que David está hablando en el Salmo 32. Su pecado contra Urías Eteo no afectó su estatus judicial delante de Dios, porque David fue salvo cuando Dios le acreditó una justicia que no era suya. Una justicia que es de Dios por la fe. Así que Pablo señala en Romanos capítulo 4, a través del ejemplo de Abraham y David, que Dios no imputa pecado a los pecadores, si bien en realidad lo merecen, sino que les imputa su justicia, aunque en realidad no les corresponde, solo por gracia, solo por medio de la fe. Lo que Pablo declara es que fue por medio de la fe que Abraham y David llegaron a ser tratados como justos, sino que la fe le fue aceptada en lugar de la obediencia perfecta. No es por obras, es por fe, y la fe no es una obra. De manera que tanto el ejemplo de Abraham como el ejemplo de David prueban sin lugar a duda que Dios justifica al pecador únicamente por medio de la fe, sin tomar en cuenta mérito alguno. Y fíjate que inteligente ha sido Pablo utilizando estos ejemplos. Ni bueno Abraham, ni nos imputa pecado, ni malo David. No nos carga con más pecado, pero no nos justifica por un reconocido judío del siglo I dijera que era justo, o que toda una estirpe te reconozca como justo. No, es solo por medio de la fe. Abraham, el amigo de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo añadiría, solo por fe, solo por fe, solo por fe. Pero ahora Pablo, en nuestro tercer punto, va a dar un paso más adelante, en los versículos 9 al 12, porque Pablo quiere probar que esa bendición de la que habla David es para todos, sin distinción de raza, sin distinción de nacionalidad, y lo va a hacer sacando de nuevo a colación la circuncisión. Este es el último texto un poquito más extenso, y con esto prácticamente vamos a terminar. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Mira, Abraham estaba en Ur de los Caldeos, una nación completamente pagana e idólatra, cuando Dios se le reveló por medio de su palabra.
Yo soy el Dios vivo y verdadero. Olvídate de todos los ídolos, Abraham, que tu familia ha adorado en su vida, que tú mismo has adorado en tu vida, y cree únicamente en mí. Yo soy el único Dios vivo y verdadero, y yo te ordeno, Génesis capítulo 12, que dejes atrás tu tierra, que dejes atrás a tus padres, y salgas en peregrinación a un lugar desconocido. Y yo te prometo, Abraham, yo te prometo que voy a hacer de ti una gran nación, y que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y sabes qué pasó? Que Abraham se lo creyó. Abraham creyó en la promesa de Dios y salió junto a su familia hasta la tierra prometida, de manera que Abraham, y eso es lo que Pablo quiere realzar con el orden que vamos a examinar ahora, era un pagano cuando Dios lo llamó. Más adelante, en Génesis capítulo 15, Dios hace un pacto con Abraham, reiterándole una vez más que a pesar de su vejez, a pesar de la esterilidad de su esposa Sara, ellos no solo tendrían un hijo, sino que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Y sabes lo que pasó? Que Abraham se lo creyó. Y es en este momento incluso cuando dice la Escritura, Génesis capítulo 15, versículo 6, versículo al que hemos hecho referencia durante toda esta mañana, que creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero ahora viene la parte más sorprendente de esta historia. Y vuelvo a decir, es importante mantener la secuencia cronológica, que parece que estos judíos para muchas cosas eran rigurosos, pero aquí no. Muy importante. Génesis 12, Dios llama a Abraham. Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham. Génesis 17, Dios le da la circuncisión a Abraham como señal del pacto que había hecho con él 14 años atrás y que habría de distinguir a su descendencia como parte del pueblo de Dios. De manera que, hermanos, lo que Pablo está argumentando aquí es que Abraham era un gentil y era incircunciso cuando Dios lo justificó por medio de la fe. Y entonces, es en ese momento, versículos 11 y 12, cuando recibió la señal, la circuncisión, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, con un propósito glorioso para los que estamos hoy aquí, con la mira de ser padre no solamente de los de la circuncisión, sino también de los de la incircuncisión, y que nosotros podamos también conocer que esa fe justificadora, ¿no?, que Dios imputa esa justicia perfecta de su Hijo a todo aquel que cree, solo por fe, solo por gracia. ¿Qué es, por tanto, lo que realmente justifica? Y esto sí que es importante, dice Pablo. No la circuncisión. No la circuncisión, porque no fue por la circuncisión que le fue contada la fe por justicia a Abraham. La circuncisión fue tan solo una señal, un sello de la justicia de la fe que tuvo Abraham estando aún incircunciso, porque lo prioritario, y aquí Pablo realza el orden, es que solo Cristo justifica al que es de la fe de Jesús, independientemente de ese símbolo externo. Si no, no podríamos decir que la fe le fue contada a Abraham por justicia. ¿Cuándo fue Abraham justificado? Es la pregunta del apóstol Pablo. ¿Estaba circuncidado o no? Pues ahí tenéis básicamente la interpretación de la última parte de ese capítulo 4, ¿no?, que estamos considerando. Parece que eso no lo comprendían los judíos. Y de nuevo refiero, es increíble contemplar cómo Dios, cómo el Espíritu Santo se ha encargado de poner en orden su palabra, para que tú y yo, cuando leamos Génesis, y esto es lo glorioso de ese propósito del orden cronológico que Pablo quiere realzar, cuando nosotros leamos estos textos, podamos decir: yo estoy incluido en el pacto que Dios hizo con Abraham, no por una señal externa, sino por la justicia de Dios para todos los que creen, porque no hay distinción. Y mira, hermano, con esto quiero ir concluyendo. Esta justicia que tú y yo hemos recibido, como hemos sopesado durante toda esta mañana, no viene por las obras. No viene por la justicia que es por la ley. No viene por la circuncisión. No hace distinción de razas, ni género, ni nacionalidades para todo aquel que cree. Abraham creyó a Dios. David creyó a Dios y la fe le fue puesta a cuenta a ambos por justicia.
porque Dios promete y no falla en su promesa. Mi amado hermano, no vivas tu vida cristiana a la luz de las circunstancias que te rodean. Son tremendamente malas, incluso en el día de hoy, pero tenemos promesas tremendamente buenas. Descansa entonces en ellas, por medio de la fe, en las promesas de Dios, porque Él es poderoso y fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Mira la vida de Abraham y David, mírala, es lo que te está diciendo Pablo en Romanos capítulo 4, Mira los ejemplos de Abraham y David. Ellos creyeron en sus promesas y el beneficio de ellos fue tremendamente inmenso. No olvides que todas estas promesas buscan el beneficio del que confía en el benefactor, en mayúsculas. Todas estas promesas buscan el beneficio del que confía en el benefactor, con mayúsculas. Descansa en estas promesas, porque de esa manera le darás gloria a Dios a través de tu vida cuando tú sigas confiando en Él a pesar de los obstáculos, dificultades, a pesar de pruebas y aflicciones. Confía en Él, sabiendo que nadie puede guardar su promesa y cumplirla de una manera tan perfecta y proveyendo de un beneficio tan glorioso para ti como este Dios. Pero si tú estás aquí en esta mañana y no has entregado todo a Cristo, yo te pregunto, ¿qué te impide venir hoy delante del Señor y pedirle que te salve? ¿Qué te impide? Recuerda, tus vestiduras están rotas y sucias. Tú no puedes presentarte así delante del Rey por causa de tu pecado, y no hay manera alguna de que puedas limpiar por ti mismo estas vestiduras. No lo intentes. Será una pérdida de tiempo y esto te llevará tan solo a la condenación. No pretendas justificarte en tu moralismo, en tu buen hacer. Fuera de Cristo no la hay. Pero hoy el Rey, Dios te ofrece en el Evangelio la única manera de obtener nuevas vestiduras. Una justicia perfecta. Y solo puede proveerla el gran príncipe, Cristo. Él te provee de su justicia y carga con tu injusticia, de manera que obtengas un amplio acceso al trono de la gracia solo en arrepentimiento, tan solo por la fe en Cristo Jesús. No hay nada más importante en tu vida que esto. ¿Sabes por qué? Porque nada ni nadie va a cambiar tu estatus de pecador y por tanto tu condenación eterna por el estatus de hijo de Dios, el mismo título que su hijo, proveyendo de eterna salvación. Eso solo lo puede hacer Dios, solo. Y lo hace por medio de la justicia de Cristo imputada a aquellos que descansan por completo, que descansan, y vuelvo a decirlo, por completo, al 100% en el sacrificio perfecto de este glorioso Redentor. Así que ven a Él, amigo mío, ven a Él y ven ahora. A Él sea la gloria en esta mañana.